Nadie vino al cumpleaños de mi hija. Días después, mi mamá me envió un mensaje de texto: necesito $2.680 para la fiesta de 18 años de tu hermana. Le envié $1 con un felicidades. Luego cambié las cerraduras. Luego vino la policía. Mi nombre es Vicky Collins, tengo 34 años. Y hasta hace poco, yo era simplemente otra madre soltera con dificultades en Boston, tratando de mantenerme a flote después de perder mi trabajo como maestra. Nunca imaginé que un simple viaje al banco de mi hermana Amanda para un retiro de $100 lo cambiaría todo. Ella siempre pensó que era mejor que yo, pero ese día, cuando me humilló frente a todos, algo dentro de mí se quebró. Si quieren ver lo que sucede cuando se presiona demasiado a una persona desesperada, quédense. Díganme desde donde están viendo y denle al botón de me gusta y suscríbanse antes de que nos sumerjamos en cómo le di la vuelta a la tortilla a mi arrogante y prepotente hermana. La vida antes de ese fatídico día en el banco había sido cada vez más difícil. Durante 12 años, había dedicado mi vida a enseñar a niños de segundo grado en la primaria Parkview. Amaba mi trabajo, a mis estudiantes y el sentido de propósito que me daba. Cada mañana, entraba en ese colorido salón de clases con decoraciones hechas a mano y sentía que estaba exactamente donde pertenecía. Enseñar no era solo mi carrera, era mi vocación. Luego vinieron los recortes presupuestarios del distrito hace 3 meses. A pesar de mi antigüedad y mis evaluaciones consistentemente positivas, estuve entre los 15 maestros despedidos. El director, con los ojos llorosos, me había entregado la carta explicando que todo se reducía a qué programas se podían mantener y cuáles debían sacrificarse. Arte y música se quedaron. Varios maestros de aula, incluyéndome a mí, nos fuimos. Así de simple, mi estabilidad se desvaneció. Encontrar un nuevo empleo mientras cuidaba de mi hija de 8 años, Lily, resultó casi imposible. Cada entrevista terminaba de la misma manera: o el puesto ya había sido ocupado, o necesitaban a alguien que pudiera trabajar hasta tarde, horarios que una madre soltera simplemente no podía cumplir. Mientras tanto, las facturas se acumulaban. El alquiler, los servicios públicos, la comida y el cuidado extraescolar de Lily exigían su pago, indiferentes a mi menguante cuenta bancaria. Mi relación con Amanda siempre había sido complicada. Al crecer, todo entre nosotras era una competencia, al menos a sus ojos. Cuando yo sacaba un sobresaliente bajo, ella necesitaba un sobresaliente alto. Cuando entré en el equipo de softball, ella se convirtió en la capitana del equipo. Este patrón continuó durante la secundaria y la universidad, pero en aquel entonces parecía mayormente inofensivo, solo la típica rivalidad entre hermanas. Después de la universidad, nuestros caminos se separaron drásticamente. Yo seguí la educación, siguiendo mi pasión por trabajar con niños. Amanda se metió en finanzas, totalmente enfocada en ascender en la escalera corporativa y acumular riqueza y estatus. A los 32 años, se había convertido en la gerente de sucursal más joven en la historia del Meridian National Bank, una prestigiosa institución financiera que atendía a la élite de Boston. Su oficina se encontraba en el distrito financiero, rodeada de rascacielos e influyentes hombres de negocios, un mundo muy alejado de mi salón de clases con coloridos gráficos del alfabeto y pinturas de dedos. Nuestros padres nunca intentaron ocultar su favoritismo. En las reuniones familiares, adulaban la ropa de diseñador de Amanda y sus historias sobre clientes famosos, mientras que mis actualizaciones sobre los logros de mis estudiantes eran recibidas con educados asentimientos antes de que la conversación volviera al mundo de Amanda. ¿Por qué no puedes ser más ambiciosa como tu hermana?, me preguntaba mi madre cuando estábamos a solas. Todavía estás a tiempo de conseguir una carrera de verdad. Esas palabras dolían más de lo que ella imaginaba. A medida que nuestras vidas se movían en direcciones diferentes, la distancia geográfica y emocional entre nosotras crecía. Las reuniones festivas se volvían cada vez más tensas, llenas de pullas sutiles sobre mi modesto estilo de vida. ¿Todavía conduces ese viejo Toyota? Deberías dejarme ayudarte a financiar algo más fiable, ofrecía Amanda, asegurándose de que todos escucharan tanto su generosidad como mi necesidad. Yo siempre me negaba, prefiriendo mi independencia con dificultades a su ayuda condicional. Los últimos 3 meses habían llevado mis finanzas más allá del punto de quiebre. Después de pagar el alquiler y los servicios públicos, mis ahorros se habían reducido a casi nada. Esa mañana, Lily había llegado a casa de la escuela emocionada por una próxima excursión al Museo de Ciencias.
La hoja de permiso solicitaba $100 para cubrir la entrada, el transporte y un taller especial de exhibición planetaria. Su profesor de ciencias había escrito una nota diciendo que era una parte crucial de su plan de estudios este semestre. «Mami, ¿puedo ir?» «Todos van a ir». Los ojos de Lily brillaban de emoción mientras me entregaba la arrugada hoja de permiso que había llevado a casa en su pequeño puño. Miré el papel, los cálculos mentales corriendo por mi mente. $100. Podrían haber sido $1000 en este punto. Mi cuenta corriente tenía exactamente $73.16, destinados a la compra de alimentos para pasar la semana hasta que llegara mi cheque de desempleo la próxima semana. Déjame pensarlo, cariño, dije, ganando tiempo mientras mi mente repasaba las opciones. Las tarjetas de crédito estaban al máximo. Los amigos ya me ayudaban con comidas ocasionales y ropa de segunda mano para Lily. El orgullo me había impedido pedirles a mis padres, quienes inevitablemente sugerirían que simplemente llamara a Amanda para pedir ayuda de todos modos. La idea de acercarme a Amanda me revolvía el estómago. No habíamos hablado desde Acción de Gracias, cuando ella había hecho comentarios sobre mis elecciones de estilo de vida después de que Lily mencionara que habíamos estado comprando en tiendas de segunda mano su ropa para la escuela. Pero por el bien de Lily, me tragaría mi orgullo. Sabía que la cuenta bancaria de Amanda tenía más dinero del que podría gastar en toda una vida. Seguramente, ella podría prescindir de $100 para la educación de su sobrina. Esa noche, después de acostar a Lily, llamé al celular de Amanda. Fue directo al buzón de voz. Dejé un breve mensaje preguntando si podíamos vernos, mencionando que necesitaba un pequeño favor. Luego le envié un mensaje de texto diciendo que pasaría por su banco al día siguiente a la hora del almuerzo. No hubo respuesta. Son solo $100, me susurré a mí misma mientras yacía despierta esa noche. Incluso si me hace sentir pequeña por pedirlo, vale la pena por Lily. Ensayé cómo formularía mi petición. No suplicando, solo un préstamo temporal entre hermanas. Por la mañana, me había convencido de que no sería tan malo. No tenía idea de lo equivocada que estaba. El Meridian National Bank se erigía como un monumento a la riqueza en el centro de Boston. A diferencia del amigable banco comunitario donde yo tenía mi cuenta, este edificio presentaba imponentes columnas de mármol, techos altísimos con candelabros de cristal y guardias de seguridad que parecían trabajar de porteros en clubes exclusivos por las noches. Atravesar esas pesadas puertas de cristal se sentía como entrar en otro mundo, uno al que claramente no pertenecía. Me había esforzado con mi apariencia esa mañana, usando el vestido azul marino que guardaba para las conferencias de padres y maestros y las entrevistas de trabajo. Llevaba el pelo cuidadosamente recogido y me había aplicado un maquillaje mínimo para parecer profesional. Aún así, me sentía cohibida al notar a otros clientes con trajes y vestidos de diseñador, llevando bolsas de tiendas donde una sola compra superaría mi presupuesto mensual para alimentos. La fila para los cajeros se movía eficientemente. Cuando llegué al frente, una joven con un collar de perlas y uñas perfectamente cuidadas me saludó con una sonrisa ensayada. «Bienvenida a Meridian National». «¿En qué puedo ayudarla hoy?», preguntó, su voz nítida y profesional. «Esperaba hablar con Amanda Collins», respondí. «Soy su hermana». El reconocimiento parpadeó en su rostro. «Oh, usted es Vicky». Me parecía familiar. Amanda tiene su foto en su escritorio. Esto me sorprendió. «Le haré saber que está aquí». Levantó su teléfono, presionó un botón y habló en voz baja. Después de un momento, sonrió de nuevo. «Saldrá en un momento. Puede esperar junto a su escritorio». Señaló hacia el centro del piso del banco, donde varios escritorios más grandes se encontraban en un área abierta, visible para todos. Me moví hacia el área de espera, cada vez más consciente de lo expuesta que estaba en esa posición. No era una oficina privada, sino un escenario público. Mi estómago se apretó al darme cuenta de que Amanda había elegido deliberadamente reunirse conmigo aquí en lugar de en su oficina privada en la parte de atrás. 5 minutos después, Amanda salió de una puerta marcada como gerencia, sus tacones resonando autoritariamente en el suelo de mármol. A los 32 años, mi hermana menor se comportaba con la confianza de alguien mucho mayor. Su traje sastre de color carbón probablemente costaba más que mi alquiler mensual, y su cabello castaño rojizo estaba peinado en un elegante bob que enmarcaba su rostro a la perfección.
Varios empleados asintieron respetuosamente a su paso. Vicky, dijo lo suficientemente alto como para que los clientes cercanos la oyeran. ¡Qué sorpresa! Deberías haber llamado primero. No ofreció un abrazo ni siquiera un apretón de manos. Dejé un mensaje y envié un texto, le recordé en voz baja. Mencioné que pasaría a la hora del almuerzo. ¿Lo hiciste? He estado en reuniones toda la mañana. Un día muy ocupado. Hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. Toma asiento. Puedo dedicarte unos minutos. Me senté, muy consciente de que varios empleados nos observaban mientras fingían no hacerlo. El banco se había vuelto más silencioso. Las conversaciones se acallaron mientras la gente se esforzaba por escuchar la interacción entre la gerente y su hermana, claramente menos refinada. Entonces, dijo Amanda, reclinándose en su silla de cuero. ¿Qué te trae a Meridian? ¿Pensando en abrir una cuenta? Debo advertirte que nuestros requisitos de saldo mínimo son bastante sustanciales. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Me incliné hacia adelante, bajando la voz. En realidad, esperaba hablar contigo en privado. Se trata de la excursión escolar de Lily. Podemos hablar aquí, respondió, manteniendo su volumen. No tengo tiempo para una reunión privada hoy. ¿Qué pasa con la excursión escolar de Lily? Mis mejillas ardieron al darme cuenta de que estaba haciendo esto difícil deliberadamente. Necesita $100 para una excursión al Museo de Ciencias. Es una parte importante de su plan de estudios. Pero con mi situación actual, mi voz se apagó. Las cejas de Amanda se alzaron. ¿Viniste a mi banco en medio de un día de trabajo para pedir $100? Su tono lo hizo sonar como si hubiera pedido algo escandaloso. Intenté llamarte primero, le recordé. Solo pensé que, como eres de la familia. Así que pensaste que interrumpirías mi día de trabajo para pedir una limosna, se rió, pero no había calidez en su risa. Giró ligeramente su silla, asegurándose de que sus siguientes palabras llegaran a los escritorios cercanos. Dirijo una institución financiera, Vicky. Aquí no atendemos a mendigos. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Todo el piso del banco quedó en silencio. Podía sentir docenas de ojos sobre mí, presenciando mi humillación. No es una limosna, logré decir, aunque mi voz temblaba. Es un préstamo para la educación de Lily. Amanda suspiró dramáticamente. Por esto es exactamente por lo que estás en esta posición, ¿sabes? Mala planificación, malas decisiones. Si me hubieras escuchado hace años sobre seguir una carrera de verdad en lugar de enseñar, no estarías mendigando calderilla ahora. Las lágrimas me picaban en los ojos. Enseñar es una carrera de verdad. Corrigió fríamente. Era una carrera de verdad para ti. Y ahora mira dónde estás. Me señaló como si presentara evidencia a un jurado invisible. Por esto les sigo diciendo a mamá y papá que no te consientan. Necesitas aprender responsabilidad financiera. Mi mente voló a la infancia, a la vez que Amanda rompió deliberadamente mi proyecto de la Feria de Ciencias la noche antes de la evaluación, y luego convenció a nuestros padres de que yo había sido descuidada, a la fiesta de graduación de la secundaria donde le dijo a mi novio que lo estaba engañando solo porque él había elogiado mi discurso en lugar del de ella. Siempre compitiendo, siempre necesitando ganar, dominar, ser vista como superior. Nunca te he pedido nada antes, dije en voz baja. Y no deberías estar pidiendo ahora, respondió. Su voz cambió a un tono burlonamente dulce. ¿Sabes qué? ¿Por qué no llenas una solicitud para uno de nuestros préstamos personales? La tasa de interés sería bastante alta dado tu desempleo y tu mal historial de crédito, pero al menos sería una transacción legítima en lugar de caridad. Un cajero cercano fingió estar ocupado con el papeleo, pero pude ver su expresión incómoda. Otros miraban abiertamente ahora. Amanda estaba montando un espectáculo a mi costa, estableciendo su poder y mi debilidad para que todos sus empleados lo presenciaran. Me levanté, con las piernas temblando. Lamento haberte molestado, logré decir con toda la dignidad que pude reunir. Ya encontraré una solución para Lily. Hazlo, respondió Amanda con desdén, ya mirando unos papeles en su escritorio. Quizás intenta presupuestar la próxima vez.
Hay algunos libros excelentes sobre educación financiera para principiantes. Podría recomendarte algunos. El camino desde su escritorio hasta la salida se sintió interminable. Mi visión se nubló con lágrimas no derramadas. Justo antes de llegar a la puerta, oí a Amanda llamar: «Jennifer, ¿podrías traerme el portafolio Henderson?». A diferencia de algunas personas, ellos entienden el valor de una gestión financiera adecuada. La risa me siguió hasta la calle. Una vez dentro de mi coche en el aparcamiento, las lágrimas brotaron libremente. Agarré el volante, mis hombros temblando con sollozos que había contenido durante ese humillante intercambio. ¿Cómo podía mi propia hermana tratarme de esa manera? La crueldad iba más allá de la rivalidad fraternal o la aversión personal. Fue una humillación pública deliberada. Mamá tenía razón, susurré al coche vacío. Nunca debí haberle pedido ayuda. La admisión me hizo llorar más fuerte. Después de varios minutos, me sequé los ojos con la manga y busqué mi teléfono, con la intención de llamar a la escuela y explicar que Lily no podría asistir a la excursión. Fue entonces cuando noté 3 llamadas perdidas y un mensaje de texto de un número que no había visto en años. Jessica Winters, mi compañera de cuarto de la universidad en la Universidad de Boston. Habíamos sido inseparables durante 4 años, pero después de la graduación, nuestro contacto se había vuelto cada vez más esporádico a medida que nuestras vidas se separaban. Lo último que supe fue que trabajaba para una prestigiosa firma financiera en el centro. El texto decía: «Vicky, urgente, por favor revisa tu correo electrónico y llámame de inmediato. Grandes noticias sobre el patrimonio de tu abuela». Mi abuela Margaret había fallecido hacía 2 años. Una mujer amable y tranquila que había vivido modestamente en una pequeña casa en el oeste de Massachusetts. Había dejado pequeños recuerdos a los miembros de la familia, pero ningún activo significativo que yo supiera. Al menos eso es lo que nos habían dicho a todos en ese momento. Abrí mi correo electrónico y encontré un mensaje de Jessica con el asunto: «Confidencial, desembolso del fondo fiduciario de Margaret Collins». Mis manos temblaban mientras lo abría. El correo electrónico era largo y estaba lleno de terminología legal, pero ciertas frases me saltaron a la vista. Como fideicomisaria y asesora financiera designada del fideicomiso secreto de la difunta Margaret Collins, establecido en 1992 tras inversiones iniciales en varias empresas de tecnología emergentes. Procedimientos legales y verificación ahora completados. Única beneficiaria nombrada como Victoria, Vicky, Collins. Activos totales valorados en $1.200 millones. Miré la pantalla, segura de haber leído mal $1.200 millones. Eso no podía ser correcto. Mi abuela había vivido en la misma casa de 3 dormitorios durante 50 años, conducido el mismo coche durante 20 y remendado sus propios calcetines en lugar de comprar nuevos. No podía tener esa cantidad de dinero. Llamé a Jessica de inmediato. Finalmente, respondió al primer timbrazo. «He estado tratando de localizarte toda la mañana». «Jessica, ¿esto es algún tipo de broma?», pregunté, mi voz todavía temblorosa por el llanto. «Para nada», respondió, su tono profesional pero cálido. «He estado trabajando en el patrimonio de tu abuela durante casi 2 años. La firma para la que trabajo se especializa en la gestión de fideicomisos complejos, y tu abuela era una de nuestras clientas más intrigantes». «¿Pero $1.200 millones? Eso es imposible». «Para nada. Tu abuela fue brillantemente astuta con sus inversiones. A principios de los años 90, invirtió una modesta herencia en varias startups tecnológicas. Una fue un motor de búsqueda temprano que finalmente fue adquirido por Google. Otra fue Apple, cuando sus acciones estaban por los suelos. Nunca vendió, solo siguió reinvirtiendo los dividendos, todo mientras vivía exactamente como siempre lo había hecho». Recordé la pequeña y ordenada casa de mi abuela, con su cocina anticuada y sus muebles gastados. Como parecía genuinamente feliz con su vida sencilla, sin mostrar nunca interés en el lujo o el estatus. «¿Por qué yo?», pregunté. «¿Por qué no mis padres o dividido entre Amanda y yo?». La voz de Jessica se suavizó. «Dejó instrucciones específicas y una carta para ti, que te daré cuando nos veamos. Pero puedo decirte que era consciente de la dinámica familiar. Observó cómo te trataban tus padres y tu hermana. Tomó su decisión de manera bastante deliberada.
Pensé en todas las veces que mi abuela me había apoyado en silencio. Como había asistido a cada uno de mis eventos escolares, incluso cuando mis padres estaban demasiado ocupados con las actividades de Amanda. Como me había escuchado sin juzgar cuando decidí convertirme en maestra en lugar de seguir una carrera más lucrativa. Como había enviado pequeñas tarjetas con billetes de $20 metidos dentro a lo largo de mi vida adulta, siempre despidiéndose con un «Estoy orgullosa de ti, Vicky». No puedo creer esto, susurré. Sé que es un shock, respondió Jessica. El fideicomiso ha sido estructurado con mucho cuidado. No tendrás acceso ilimitado a la cantidad total de inmediato. Tu abuela quería asegurarse de que estuvieras protegida tanto de presiones externas como de posibles errores, pero tienes acceso inmediato a una porción significativa. ¿Qué tan significativa? Podrías retirar hasta $1.000 millones mañana si quisieras. Aunque no recomendaría mover tanto de una vez por diversas razones financieras y de seguridad. Mi mente daba vueltas. $1.000 millones. Podía retirar $1.000 millones. La cantidad era incomprensible. Tenemos que vernos en persona, continuó Jessica. Hay documentos que necesitas firmar y puedo explicarte la estructura del fideicomiso en detalle. ¿Estás libre esta tarde? Sí, respondí automáticamente, todavía en shock. Sí, puedo reunirme. Acordamos vernos en su oficina en 2 horas. Mientras arrancaba mi coche, una extraña calma se apoderó de mí. Hacía menos de 30 minutos, había estado sollozando por mi incapacidad para pagar una excursión de $100 para mi hija. Ahora, según Jessica, era multimillonaria. Y entonces pensé en Amanda, en la forma en que me había humillado frente a todos en su banco, en cómo me había llamado mendiga. El recuerdo de su cruel sonrisa ardía fresco en mi mente. Por primera vez, entendí lo que se sentía tener poder real. No el poder mezquino de la humillación pública que Amanda había ejercido, sino el poder silencioso de saber que podía cambiarlo todo, no solo para mí, sino también para ella. Un plan comenzó a formarse en mi mente. La oficina de Jessica ocupaba el piso 38 de una reluciente torre en el distrito financiero de Boston. Irónicamente, a solo 2 cuadras del banco de Amanda. El área de recepción contaba con lujosos asientos, arte abstracto y ventanas de piso a techo con vistas al puerto. Me sentí fuera de lugar con mi sencillo vestido azul marino, pero la recepcionista me trató con la misma cortesía que mostraría a cualquier cliente. Jessica se veía casi exactamente como en la universidad, alta, rubia, atlética, aunque su estilo casual había sido reemplazado por un traje de pantalón a medida y joyas sutiles que susurraban en lugar de gritar sobre su éxito. Me abrazó cálidamente antes de llevarme a una sala de conferencias donde me esperaban pilas de documentos. Antes de sumergirnos en el papeleo, dijo, «Quiero que leas esto primero». Me entregó un sobresellado con mi nombre escrito con la familiar caligrafía de mi abuela. La carta dentro me trajo nuevas lágrimas a los ojos. Mi queridísima Vicky, si estás leyendo esto, he pasado a lo que sea que venga después, y Jessica finalmente ha podido contarte sobre tu herencia. Sé que esto será un shock para ti, y me disculpo por el secreto, pero tenía mis razones. Te vi crecer y convertirte en la mujer amable y compasiva que siempre supe que podías ser. Vi cómo tus padres favorecían a tu hermana, cómo medían el éxito solo en dólares y estatus. Vi cómo Amanda aprendió a valorarse a sí misma de la misma manera, mientras que tú encontrabas significado en tocar las vidas jóvenes a través de la enseñanza. Hice mi fortuna a través de la suerte y la paciencia, pero nunca encontré la felicidad en el dinero en sí. La felicidad venía de usarlo sabia y discretamente para ayudar a otros. Creo que tú harás lo mismo. He estructurado este fideicomiso para protegerte de aquellos que podrían intentar aprovecharse, incluyendo, lamento decirlo, a nuestra propia familia. Jessica te explicará los detalles, pero sabe que este dinero es tuyo para usarlo como mejor te parezca. Ya sea continuando tu enseñanza, apoyando causas en las que crees o asegurando el futuro de Lily. Todo lo que pido es que recuerdes que el dinero no define tu valor. Nunca lo ha hecho. Con todo mi amor, abuela Margaret. Doblé la carta cuidadosamente y me sequé los ojos. Jessica me dio un momento antes de comenzar su explicación del fideicomiso. La estructura era compleja pero elegante. Los activos totales, actualmente valorados en $1.200 millones, se mantenían en una combinación de inversiones,
propiedades gestionadas y cuentas de efectivo. Tendría acceso inmediato a las cuentas de efectivo y una línea de crédito significativa, mientras mantenía las inversiones a más largo plazo. Mi abuela había incluido provisiones para asesores de educación financiera y protecciones contra decisiones impulsivas o presiones externas. En términos prácticos, explicó Jessica, tienes acceso a activos líquidos de aproximadamente $1.000 millones ahora mismo. El resto está en inversiones que recomendamos mantener para un crecimiento continuo, pero esa es, en última instancia, tu decisión. ¿Y puedo retirar de esto inmediatamente, desde cualquier banco?, pregunté, pensando en Amanda. Sí. Sin embargo, para cantidades superiores a $10.000, existen algunas regulaciones federales sobre la presentación de informes. Para cantidades muy grandes, millones o más, los bancos suelen requerir un aviso previo por razones logísticas, pero legalmente, es tu dinero para acceder cuando y como quieras. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. ¿Tienes algo específico en mente? Le conté mi encuentro con Amanda más temprano ese día. A medida que se desarrollaba la historia, el comportamiento profesional de Jessica se desvaneció, revelando destellos de la amiga enérgica que recordaba de la universidad. Realmente dijo, aquí no atendemos a mendigos. A su propia hermana, frente a todos, Jessica estaba incrédula. Asentí, la humillación aún fresca. Eso es más que cruel, dijo Jessica. ¿Qué estás pensando hacer? Quiero volver mañana, dije. Y quiero hacer una solicitud de retiro que no pueda manejar con desdén. Quiero que entienda cómo se siente ser impotente, aunque solo sea por un momento. La expresión de Jessica pasó del shock a la comprensión, y luego a la preocupación. Quiero solicitar un retiro de $1.000 millones, dije, la cantidad sonando surrealista incluso mientras la pronunciaba. Jessica silbó suavemente. Eso ciertamente sería una declaración de intenciones. También activaría todas las alarmas en su sistema de seguridad y probablemente requeriría la intervención de su sede corporativa. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Normalmente no aliento maniobras financieras dramáticas, pero en este caso, creo que tu abuela lo aprobaría. Pasamos la siguiente hora preparándonos. Jessica me proporcionó la documentación oficial del fideicomiso, los números de cuenta y una carta con membrete de la firma que verificaba mi condición de beneficiaria. También me asesoró sobre las regulaciones bancarias involucradas y cuál sería la respuesta probable. En realidad, no podrán darte $1.000 millones en efectivo en el acto, explicó. Ninguna sucursal tiene ni de lejos esa cantidad a mano. Tendrán que contactar a su oficina principal, verificar los documentos del fideicomiso y organizar una transferencia. Creará una situación bastante interesante. Perfecto, respondí. Antes de irme, le hice una petición más a Jessica, una tarde de compras. Si iba a volver al banco de Amanda como multimillonaria, quería lucir como tal. A la mañana siguiente, me paré frente al espejo de mi habitación, apenas reconociéndome. Atrás quedó el práctico vestido azul marino de ayer. En su lugar, había un elegante traje de pantalón color crema de Neiman Marcus que Jessica me había ayudado a seleccionar, combinado con pendientes de perlas auténticas y un collar a juego. Mi cabello había sido peinado profesionalmente y un maquillaje sutil realzaba mis rasgos sin parecer exagerado. Me veía segura, exitosa y completamente diferente a la mujer que Amanda había humillado. «Mami, pareces una princesa», exclamó Lily cuando me vio. Había acordado con mi vecina que la cuidara después de la escuela, explicando que tenía una reunión importante. «Gracias, cariño», respondí, arrodillándome para abrazarla. «Mami tiene que encargarse de algunos asuntos importantes hoy, pero te prometo que haremos algo especial este fin de semana». «¿Podemos ir al Museo de Ciencias?», preguntó esperanzada. Sonreí. «Podemos hacer algo incluso mejor que eso, pero es una sorpresa». Exactamente a las 11:30, entré por las puertas del Meridian National Bank una vez más. Esta vez, las cabezas se giraron por una razón diferente. El guardia de seguridad que apenas me había mirado ayer asintió respetuosamente. La misma cajera que me había ayudado anteriormente se quedó boquiabierta, sus ojos se abrieron de par en par al reconocerme. «Buenos días», dije, mi voz firme y segura. «Me gustaría hablar con Amanda Collins, por favor». «Por supuesto, señorita Collins. Le haré saber que está aquí».
su tono era notablemente más deferente que ayer. Me quedé en el área de espera, notando cómo varios empleados me lanzaban miradas, conectándome claramente con la escena de ayer, pero confundidos por mi transformación. Una le susurró a otra detrás de su mano, sus ojos yendo y viniendo entre mí y la puerta de la oficina de Amanda. Cuando Amanda salió, se congeló momentáneamente, asimilando mi apariencia. Se recuperó rápidamente, mostrando una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Vicky, dijo, acercándose a mí con la mano extendida como si ayer nunca hubiera sucedido. ¡Qué sorpresa! Te ves diferente hoy. Gracias, respondí, aceptando su apretón de manos con fría cortesía. Esperaba que pudiéramos hablar en privado esta vez. En tu oficina, quizás. Un destello de molestia cruzó su rostro, pero con múltiples clientes observando, asintió. Por supuesto, por aquí. La oficina privada de Amanda era todo lo que había esperado, elegante, moderna y diseñada para impresionar. Premios y certificados cubrían una pared, mientras que la otra ofrecía una vista del horizonte de Boston. Me indicó que me sentara en una de las sillas frente a su escritorio, luego tomó su propio asiento, el gran escritorio creando una distancia deliberada entre nosotras. Quiero disculparme por lo de ayer, comenzó, aunque su tono sugería que las palabras eran una mera formalidad. Estaba bajo mucha presión con las revisiones trimestrales y puede que haya sido un poco brusca contigo. Un poco brusca, repetí. Me llamaste mendiga frente a todo tu personal y a múltiples clientes. Hizo un gesto despectivo con la mano. Creo que estás exagerando. De todos modos, si todavía necesitas ese pequeño préstamo para la excursión de Lily, ciertamente puedo arreglar algo más formal a través de los canales adecuados. En realidad, dije, metiendo la mano en mi nuevo bolso de diseñador, no estoy aquí por un préstamo. Necesito hacer un retiro de mi cuenta. La sonrisa condescendiente de Amanda permaneció fija. No sabía que tenías una cuenta en Meridian. Nuestros saldos mínimos son bastante sustanciales. Eso me han dicho, respondí, deslizando la carpeta de documentos que Jessica había preparado sobre el escritorio. Esto debería explicarlo todo. Amanda abrió la carpeta con el desinterés casual de alguien que le sigue la corriente a un niño, pero su expresión cambió drásticamente cuando comenzó a leer el primer documento, la certificación oficial del fideicomiso, nombrándome beneficiaria del fideicomiso Margaret Collins con activos valorados en más de $1.000 millones. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz de repente menos segura. Exactamente lo que parece, respondí con calma. La documentación de mi fondo fiduciario gestionado por Winters and Associates Financial Services. Creo que encontrarás todo en orden. Hojeó los papeles con creciente agitación, sus ojos se abrieron de par en par ante los estados de cuenta, las certificaciones legales y especialmente, la carta de Jessica confirmando mi acceso a los activos. Esto no puede ser real, dijo, mirándome. La abuela no tenía esta cantidad de dinero. En realidad, sí la tenía. Simplemente eligió vivir con sencillez e invertir sabiamente. Me incliné ligeramente hacia adelante. También me eligió a mí como su única beneficiaria. El color se desvaneció del rostro de Amanda mientras la realidad se asentaba. ¿Por qué lo haría? Quiero decir, ¿por qué solo tú? Explicó sus razones en una carta, dije. Pero no es por eso que estoy aquí. Me gustaría hacer un retiro de mi cuenta, por favor. Amanda pareció recordar de repente su rol profesional. Por supuesto. ¿Cuánto le gustaría retirar? Podemos ofrecerle servicios de banca premium de inmediato. $1.000 millones, declaré claramente. Amanda parpadeó rápidamente. Lo siento, ¿qué dijo? Me gustaría retirar $1.000 millones de mi cuenta hoy. Se rió nerviosamente. Eso no es posible. Ninguna sucursal tiene esa cantidad de efectivo a mano. Para un retiro de ese tamaño, necesitaríamos. Entiendo los desafíos logísticos, interrumpí. Pero como puede ver en la documentación, tengo acceso a activos líquidos que superan esa cantidad. Y como clienta de este banco, tengo derecho a solicitar un retiro de cualquier cantidad de mis cuentas. Creo que Meridian National se enorgullece de su servicio excepcional para clientes de alto valor, ¿no es así? La máscara profesional de Amanda se deslizó por completo. Vicky, sé razonable.
¿Para qué podrías necesitar $1.000 millones en efectivo? No recuerdo que cuestionaras el propósito de mi solicitud de retiro de $100 ayer, respondí con ecuanimidad. De hecho, creo que tus palabras exactas fueron que diriges una institución financiera y no atiendes a mendigos aquí. Supongo que esa política no se aplica a clientes de $1.000 millones. Se estremeció visiblemente. Eso fue un malentendido. Estaba bajo presión y ahora estás bajo una presión diferente, terminé por ella. Lo entiendo, pero mi solicitud se mantiene. $1.000 millones, por favor. Con manos visiblemente temblorosas, Amanda levantó su teléfono y presionó un botón. Eleanor, por favor, ven a mi oficina de inmediato. Su voz se quebró ligeramente. Y contacta al señor Richardson en operaciones regionales. En cuestión de minutos, una mujer de aspecto severo de unos 50 años entró en la oficina. Sí, señorita Collins. Eleanor, esta es mi hermana, Victoria Collins. Acaba de presentar la documentación de un fondo fiduciario sustancial y ha solicitado un retiro de... Hizo una pausa, luchando claramente por decir la cantidad. $1.000 millones, suplí servicialmente. La compostura profesional de Eleanor flaqueó solo brevemente. Ya veo. Necesitaré revisar la documentación y contactar a nuestro equipo de operaciones de la sucursal principal de inmediato. Por favor, hágalo, dije con una sonrisa. Lo que sucedió a continuación superó incluso mis expectativas. Eleanor se fue con los documentos, y en cuestión de minutos, la atmósfera en el banco cambió notablemente. A través de las paredes de cristal de la oficina de Amanda, podía ver a los empleados contestando teléfonos, hablando urgentemente entre ellos y, ocasionalmente, mirándonos con una curiosidad no disimulada. Apareció personal de seguridad, tomando posiciones cerca de las entradas y áreas clave. Se colocó un letrero en la entrada que indicaba que el banco estaba limitando temporalmente el acceso de nuevos clientes debido a un evento financiero especial. Los clientes existentes en el interior estaban siendo atendidos con una velocidad inusual, aparentemente para desalojarlos. Amanda permaneció en su escritorio, alternando entre hacer llamadas y mirarme con incredulidad. Yo me senté tranquilamente, revisando ocasionalmente mi teléfono como si todo esto fuera perfectamente rutinario. 30 minutos después, Eleanor regresó con un hombre de aspecto distinguido de unos 60 años. Señorita Collins, soy Howard Richardson, director regional de operaciones de Meridian National Bank. Me extendió la mano a mí, no a Amanda. Hemos verificado su documentación y hemos iniciado los protocolos para un retiro extraordinario. Sin embargo, como estoy seguro de que entiende, una transacción de esta magnitud requiere pasos adicionales. Por supuesto, respondí amablemente. Nuestra oficina central ha sido notificada y están enviando representantes para discutir las opciones de transferencia. Mientras tanto, quizás estaría más cómoda en nuestra sala de conferencias ejecutiva. Podemos ofrecerle un refrigerio mientras espera. Miré a Amanda, que parecía completamente derrotada. Su arrogancia anterior se había evaporado por completo. En realidad, estoy bastante cómoda aquí en la oficina de mi hermana, si a ella no le importa. Amanda solo pudo asentir en silencio. Richardson miró entre nosotras, sintiendo claramente la tensión, pero manteniendo su comportamiento profesional. Como desee. Eleanor se asegurará de que tenga todo lo que necesita. Amanda, ¿puedo hablar con usted en privado un momento? Salieron, pero a través de la pared de cristal, pude ver a Richardson hablando intensamente con mi hermana, cuyos hombros se hundían progresivamente. Cuando regresaron, Amanda no me miraba a los ojos. Su hermana permanecerá aquí para ayudar con cualquier necesidad inmediata, dijo Richardson. He dispuesto que nuestro presidente, el señor Harrington, se una a nosotros tan pronto como llegue de nuestra sede en el centro. Un retiro de este tamaño, naturalmente, requiere su atención personal. Durante la siguiente hora, el banco se transformó a nuestro alrededor. Las operaciones regulares prácticamente habían cesado. Los empleados se reunían en pequeños grupos, susurrando y lanzando miradas hacia la oficina de Amanda. Llegó seguridad adicional. Aparecieron hombres y mujeres con trajes caros, conferenciando urgentemente con Richardson y otros gerentes. A través de todo esto, me senté tranquilamente frente a mi hermana, que apenas había hablado desde la llegada de Richardson.
La dinámica de poder entre nosotras se había invertido por completo. Ahora era ella la que se sentía pequeña y expuesta. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Me humillaste frente a todos ayer cuando necesitaba $100 para la educación de mi hija, respondí en voz baja. Quería que entendieras cómo se siente estar en el otro lado de un desequilibrio de poder. Antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió de nuevo. Un hombre distinguido de unos 60 años entró, seguido por Richardson y varios otros con trajes caros. Señorita Collins, soy Edward Harrington, presidente de Meridian National Bank. Es un placer conocerla, aunque desearía que fuera en circunstancias más convencionales. La sala de conferencias del banco era elegante, con una larga mesa de caoba rodeada de sillas de cuero. Pinturas de escenas del puerto de Boston adornaban las paredes, y un candelabro de cristal colgaba del techo. Me senté en un extremo de la mesa mientras el presidente Harrington tomaba el otro. A Amanda le habían indicado que se sentara en el medio, luciendo incómoda y fuera de lugar a pesar de estar en su propio banco. Varios ejecutivos y representantes legales ocuparon los asientos restantes, todos mirándome con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la preocupación. Jessica también había llegado, habiendo sido contactada por el equipo legal del banco, y se sentó a mi lado, ofreciendo un apoyo silencioso. Señorita Collins, comenzó Harrington, entiendo que ha solicitado un retiro de $1.000 millones de su cuenta fiduciaria. Si bien Meridian National se enorgullece de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, un retiro de esta magnitud presenta desafíos logísticos significativos. Entiendo, respondí con calma. Pero antes de discutir esa logística, creo que es importante que entienda por qué estoy haciendo esta solicitud hoy. Me giré para mirar directamente a Amanda, cuyo rostro se había puesto pálido. Ayer, vine a este banco para pedirle a mi hermana un préstamo de $100 para que mi hija de 8 años pudiera asistir a una excursión escolar al Museo de Ciencias. Recientemente había perdido mi puesto de maestra debido a recortes presupuestarios y estaba pasando por dificultades financieras. En lugar de ayudarme, o al menos tratarme con dignidad, Amanda eligió humillarme públicamente frente a su personal y clientes. Las cejas de Harrington se alzaron mientras miraba hacia Amanda. ¿Es esto exacto, señorita Collins? Amanda se movió incómodamente. Puede que haya habido un malentendido. No hubo ningún malentendido, interrumpí. Me llamó mendiga, sugirió que era financieramente irresponsable y dejó en claro que personas como yo no eran bienvenidas en su banco. Creo que hay grabaciones de seguridad que confirmarían mi versión. Richardson, que había permanecido de pie cerca de la puerta, asintió levemente cuando Harrington le echó un vistazo. Eso suena como una grave violación de nuestros estándares de conducta profesional, dijo Harrington, su tono mesurado pero serio. Nos enorgullecemos de tratar a todas las personas con respeto, independientemente de su situación financiera. Fue más que poco profesional, continué. Fue cruel, especialmente viniendo de la familia. Pero esa no es la única razón por la que estoy aquí. Me giré hacia Jessica, quien me entregó otra carpeta. Esta contenía información sobre la participación comunitaria de Meridian National, o la falta de ella, que habíamos investigado la noche anterior. He estado revisando los programas de compromiso comunitario de Meridian, dije, abriendo la carpeta. Para una institución financiera con sus recursos, sus contribuciones a iniciativas educativas en comunidades desfavorecidas son notablemente limitadas. Dado que las escuelas públicas de Boston enfrentan restricciones presupuestarias significativas, restricciones que nos costaron a mí y a muchos otros nuestros trabajos, encuentro eso preocupante. Harrington se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando de confusión a interés. ¿Está sugiriendo que su solicitud de retiro está conectada con nuestras políticas de compromiso comunitario? Estoy sugiriendo que mi solicitud de retiro me ha ganado su total atención de una manera que nada más podría haberlo hecho, respondí. Y ahora que la tengo, me gustaría discutir tanto cómo fui tratada personalmente como cómo esta institución podría servir mejor a la comunidad que la apoya. Amanda finalmente encontró su voz. Esto es ridículo. Estás usando un retiro de $1.000 millones sobre nuestras cabezas para, ¿qué? ¿Vengarte de mí por lo de ayer? Forzar al banco a donar más a la caridad. Amanda, dijo Harrington bruscamente, dadas las circunstancias, sugiero que escuche más y hable menos en este momento. La reprimenda la silenció de inmediato.
Pude ver la comprensión amaneciendo en sus ojos. Ya no era la persona más poderosa en este escenario. Para ser clara, dije, dirigiéndome directamente a Harrington, tengo todo el derecho legal de retirar cualquier cantidad de mis cuentas, y vine aquí preparada para hacerlo. Pero mi abuela me enseñó que el dinero es más valioso cuando se usa sabiamente y con un propósito. Una filosofía con la que estoy totalmente de acuerdo, respondió Harrington, su tono suavizándose ligeramente. ¿Qué propone exactamente, señorita Collins? 3 cosas. Primero, quiero un reconocimiento formal de lo inapropiadamente que fui tratada ayer, no solo por mi hermana, sino por una institución que afirma valorar a todas las personas independientemente de su situación financiera. Harrington asintió. Eso parece totalmente razonable. Segundo, me gustaría ver a Meridian establecer una fundación educativa sustancial, dirigida específicamente a las escuelas afectadas por los recientes recortes presupuestarios, proporcionando fondos para excursiones, material de clase y programas de enriquecimiento que a menudo son los primeros en ser eliminados. Y tercero, quiero la seguridad de que lo que me pasó a mí no le pasará a nadie más que entre por esas puertas, ya sea que soliciten $1.000 millones o lo suficiente para enviar a su hijo a una excursión. Amanda miraba la mesa, con los hombros encorvados. Por primera vez desde que éramos niñas, vi un remordimiento genuino en su expresión. Harrington se dirigió a los ejecutivos del banco alrededor de la mesa. Creo que la señorita Collins ha planteado algunos puntos válidos. Richardson, por favor, organice la revisión inmediata de las grabaciones de seguridad de ayer. Se volvió hacia mí. Con respecto a su segunda solicitud, Meridian ha estado considerando expandir nuestros programas comunitarios. Su sugerencia de una fundación centrada en la educación se alinea bien con las discusiones que ya hemos tenido internamente. Y su tercera solicitud será abordada de inmediato y a fondo, me aseguró. Nos tomamos muy en serio nuestro compromiso con el tratamiento respetuoso de todas las personas, independientemente del saldo de su cuenta. La mirada directa que le lanzó a Amanda dejó claro que habría consecuencias por su comportamiento. Amanda finalmente levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Vicky, comenzó, luego se detuvo, luchando por encontrar las palabras. Quizás las hermanas deberían tener un momento para hablar en privado, sugirió Harrington, levantándose de su silla. Saldremos brevemente para discutir la logística de las solicitudes de la señorita Collins. Cuando todos salieron, dejándonos solo a Amanda y a mí en la sala de conferencias, el silencio se extendió entre nosotras como algo físico. En realidad no quieres retirar $1.000 millones, ¿verdad?, preguntó finalmente. No, admití. Quería que entendieras lo que se siente cuando alguien tiene un poder completo sobre ti en una situación financiera. ¿Cómo se sintió, Amanda, ser impotente? Tener toda tu reputación profesional pendiente de la decisión de otra persona. Se secó rápidamente los ojos. Terrible. Humillante. Tomó una respiración temblorosa. ¿Cómo te hice sentir ayer? Asentí. Excepto que no lo hice frente a una audiencia, ¿verdad? No intenté deliberadamente hacerte parecer pequeña. No, no lo hiciste. Miró sus manos. He pasado toda mi carrera, toda mi vida, demostrando que soy exitosa, mejor, más valiosa. Cuando entraste ayer buscando ayuda, algo en mí simplemente se rompió, como si ayudarte de alguna manera me disminuyera. Levantó la vista. Fue cruel e inexcusable. Lo siento de verdad, Vicky. Por primera vez en años, vi una vulnerabilidad genuina en los ojos de mi hermana. No cálculo, no competencia, solo honestidad cruda. ¿Por qué siempre ha sido una competencia entre nosotras?, pregunté en voz baja. Amanda guardó silencio por un largo momento. Creo que siempre sentí que tenía que ser perfecta para llamar la atención. Tú eras la primera hija de mamá y papá, su especial. Siempre fuiste tan naturalmente buena en todo, la escuela, hacer amigos, ser amable. Sentí que tenía que esforzarme el doble para que me notaran. La miré con genuina sorpresa. ¿Así es como lo veías tú, Amanda? Siempre te favorecieron a ti. Siempre me presionaron para que fuera más como tú, más ambiciosa, más centrada en el éxito y el estatus. Ella pareció igualmente sorprendida. Así no es como lo recuerdo en absoluto.
Nos sentamos en silencio, absorbiendo la posibilidad de que ambas hubiéramos malinterpretado por completo nuestra infancia compartida, cada una sintiéndose la hija menos favorecida. Cuando la abuela murió, dijo Amanda con vacilación, y no se mencionó ningún patrimonio sustancial, no me sorprendió, pero me dolió que te dejara su collar de perlas. Parecía una prueba más de que todos te preferían a ti. Pensé en la carta de mi abuela, sus cuidadosas observaciones de la dinámica familiar, su decisión deliberada de dejarme su fortuna solo a mí. ¿Había visto algo en Amanda que yo no había visto? La posibilidad de que el comportamiento cruel de mi hermana proviniera de un lugar de profunda inseguridad en lugar de malicia nunca se me había ocurrido. El dinero no importa, dije finalmente. Lo que importa es cómo nos tratamos, cómo tratamos a todos. Amanda asintió lentamente. Entiendo eso ahora. O estoy empezando a entenderlo. Enderezó ligeramente los hombros. Aceptaré cualquier consecuencia profesional que surja de esto, pero quiero que sepas que lo siento de verdad. No solo porque resultaste ser rica, sino porque lo que hice estuvo mal. Cuando Harrington y los demás regresaron, expliqué que no retiraría los $1.000 millones hoy. En cambio, establecería una fundación educativa más modesta, pero aún sustancial, a través de Meridian, supeditada a varias condiciones, incluyendo capacitación en ética para todo el personal y una revisión completa de sus programas de compromiso comunitario. ¿Y puedo preguntar qué provocó este cambio de planes?, preguntó Harrington, aunque su alivio era evidente. Miré a Amanda. Digamos que mi hermana y yo hemos tenido una conversación muy necesaria sobre el valor, del tipo que no se puede medir en dólares. Los días siguientes a lo que se conoció en nuestra familia como el incidente del banco estuvieron llenos de emociones complejas y conversaciones difíciles. Amanda enfrentó consecuencias profesionales por su comportamiento. No fue despedida, pero se le exigió que diera un paso atrás temporalmente de las responsabilidades de cara al cliente mientras completaba una extensa capacitación en ética. El banco, ansioso por retener mi negocio y rehabilitar su reputación conmigo, se apresuró a establecer la fundación educativa que había propuesto, con una dotación inicial de $20 millones de mi fideicomiso. La reacción de mis padres a la noticia sobre mi herencia fue predeciblemente complicada. Primero vino el shock, luego el dolor de que mi abuela los hubiera excluido a ellos y a Amanda, y luego intentos torpes de redefinir nuestra relación, ahora que la dinámica de poder financiero había cambiado tan drásticamente. Siempre supimos que eras especial, afirmó mi madre durante una tensa cena en su casa la semana siguiente. No lo decíamos siempre, Richard. Mi padre asintió sin convicción. Absolutamente. Tu carrera como maestra demostró un gran carácter. Dejé pasar su historia revisionista sin comentarios. La verdad era que su aprobación o desaprobación ya no tenían el peso que alguna vez tuvieron. Mi valor no estaba determinado por su evaluación, y nunca lo había estado, una revelación que se sentía más valiosa que la propia herencia. Para Lily, hice cambios inmediatos mínimos. Nos mudamos de nuestro apartamento abarrotado a una casa cómoda pero modesta con un patio trasero en un vecindario con excelentes escuelas. Establecí un fondo fiduciario para asegurar su futuro educativo, pero tuve cuidado de no rodearla de lujo o privilegios excesivos. ¿Somos ricas ahora, mami?, preguntó inocentemente mientras recorríamos nuestra nueva casa. Tenemos suficiente, le dije, arrodillándome a su nivel. Suficiente para estar cómodas, suficiente para ayudar a otros y suficiente para centrarnos en lo que realmente importa. ¿Como las excursiones de ciencias?, preguntó esperanzada. Me reí. Sí, como las excursiones de ciencias. De hecho, le presenté un certificado especial que había tramitado a través del museo. Formaría parte de su programa de jóvenes científicos, con acceso tras bastidores a las exhibiciones y talleres especiales durante todo el año. Su emoción por esta oportunidad significó más para mí de lo que cualquier compra de lujo podría haber significado. Reforzó mi compromiso de usar mi inesperada riqueza para crear experiencias y oportunidades significativas en lugar de simplemente acumular posesiones. Jessica me ayudó a establecer un plan financiero integral que equilibraba la seguridad, la filantropía y la libertad personal. Decidí volver a la enseñanza, pero en mis propios términos. Establecí una pequeña e innovadora escuela enfocada en proporcionar educación de calidad a niños de diversos orígenes socioeconómicos. La creencia de mi abuela en el valor de la educación pervivió a través de este proyecto, que rápidamente se convirtió en mi pasión.
El proceso de sanación más complejo involucró a Amanda. Años de competencia y resentimiento no podían borrarse con una sola conversación, por muy reveladora que fuera. Comenzamos con pequeños pasos, reuniones semanales para tomar café en terreno neutral, donde gradualmente reaprendimos a hablar entre nosotras como hermanas en lugar de rivales. He estado pensando en lo que dijiste, me dijo Amanda durante una de estas reuniones unos 2 meses después del incidente, sobre cómo cada una pensaba que nuestros padres favorecían a la otra. ¿A qué conclusiones llegaste?, pregunté. Que tal vez nos enfrentaron, intencionadamente o no, respondió pensativamente. Y hemos pasado toda nuestra vida adulta todavía tratando de ganar una competencia que nunca debería haber existido. Esta perspicacia nos llevó a sugerir terapia familiar, una sugerencia que nuestros padres inicialmente resistieron pero finalmente aceptaron. Esas sesiones fueron a menudo incómodas, revelando patrones de favoritismo, manipulación y amor condicional que habían moldeado tanto las percepciones de Amanda como las mías sobre nosotras mismas y entre nosotras. Siempre pensé que estaba haciendo lo mejor, admitió nuestra madre entre lágrimas durante una sesión particularmente difícil. Presionándolas a ambas para que tuvieran éxito, para que estuvieran seguras. No me di cuenta de que las estaba haciendo sentir que nunca eran suficientes, tal como eran. Estas revelaciones no transformaron instantáneamente nuestra dinámica familiar, pero sí abrieron la puerta a relaciones más honestas. Mis padres gradualmente llegaron a respetar mis elecciones, no porque ahora fuera rica, sino porque comenzaron a ver el valor en una vida medida por el impacto en lugar de los ingresos. El viaje de Amanda fue quizás el más profundo. Las consecuencias profesionales de su comportamiento, combinadas con nuestras conversaciones continuas sobre el valor y los valores, provocaron una genuina introspección. 6 meses después del incidente del banco, solicitó un traslado a la División de Desarrollo Comunitario de Meridian, donde podía aplicar su experiencia financiera a programas que realmente ayudaban a las personas que estaban pasando por dificultades. Me doy cuenta de que esto puede sonar difícil de creer, me dijo durante una cena una noche, pero en realidad soy más feliz ahora. Durante años, medí mi éxito por mi título, mi salario, mi estatus. Estaba constantemente estresada, constantemente demostrando mi valía, constantemente con miedo de perder mi posición. Ahora mido el éxito por si realmente he ayudado a alguien hoy. Sonreí ante la ironía. Así que, en cierto modo, mi fondo fiduciario multimillonario te ayudó a ser menos materialista. Se rió, una risa genuina, no la risa social calculada que había perfeccionado para las funciones de negocios. La vida es extraña de esa manera. Un año después del incidente en el banco, nos reunimos para una cena familiar para celebrar la apertura del centro educativo Collins, financiado a través de la fundación que había establecido. Amanda había ayudado a diseñar el programa de educación financiera, nuestro padre había contribuido con su experiencia en ingeniería al diseño del edificio, y nuestra madre había organizado una instalación de arte comunitaria. Mirando alrededor de la mesa a mi familia, imperfecta, todavía sanando, pero intentándolo genuinamente, pensé en lo diferente que podrían haber resultado las cosas si simplemente hubiera buscado venganza en lugar de reconciliación. El dinero había cambiado mis circunstancias, pero la verdadera transformación provino de las decisiones que tomé con ese poder. Podría haberlo usado para castigar a Amanda, para cortar lazos con mis padres, para aislarme en el lujo. En cambio, había elegido usarlo como una herramienta para la sanación y el crecimiento, para crear oportunidades y construir puentes. Un brindis, dije, levantando mi copa. Por la abuela Margaret, que nos enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en cómo nos tratamos unos a otros. Mientras chocábamos las copas, crucé la mirada con Amanda al otro lado de la mesa. La ventaja competitiva que había definido nuestra relación desde la infancia había sido reemplazada por algo nuevo, respeto mutuo, una confianza tentativa pero creciente y la comprensión compartida de que ambas todavía estábamos aprendiendo a ser hermanas. El viaje no había sido fácil, y todavía nos quedaba un largo camino por recorrer. Pero había descubierto que el perdón, no olvidar, no excusar, sino trabajar genuinamente a través del dolor hacia la sanación, era de hecho la forma más verdadera de libertad. No porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces la paz. ¿Alguna vez te has encontrado en una posición en la que de repente ganaste poder sobre alguien que te había herido? ¿Qué hiciste con ese poder? Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor,
Dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que la verdadera riqueza proviene de cómo nos tratamos unos a otros, no de los números en nuestras cuentas bancarias. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda, a veces el mayor poder no reside en hacer sentir pequeños a los demás, sino en levantarlos junto a ti.